Es un libro de 462 páginas, organizado en 15 capítulos. Es un libro de lectura obligada al estudioso del campo mexicano. Si uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un país que tiene más de 6,000 años de experiencia en la producción y consumo de su alimento básico, que es su centro de origen y de biodiversidad misma que proporciona una o más razas nativas de maíz adaptadas a cada uno de los agronichos, aún los más extremosos, que cuenta con una reserva de tierras de calidad agrícola de 9 millones de hectáreas, suficientes para duplicar la máxima superficie recientemente sembrada de maíz en el país, que son 9 millones de hectáreas, que cuenta con una reserva de agua dulce suficiente como para duplicar la superficie total bajo riego, que son 6.3 millones de hectáreas, que cuenta con un sistema público maduro para la investigación y la enseñanza agrícola, que ha proporcionado servicios de crédito, seguro agrícola, almacenamiento y extensionismo. Como un país que reúne todo esto es ya el primer importador mundial de grano de maíz en el orden de 15 millones de toneladas anuales, que es 42% del consumo nacional aparente. Obviamente que no es culpa de estas características que tiene el país en cuanto a la producción de maíz en el país. Tiene que estar en otra parte la explicación. Víctor Suárez nos explica en su libro sobre la incidencia de 3 reformas estructurales del campo ejecutadas durante 3 sexenios. El primero, el de la Madrid, de 1982 a 88. El segundo, el de Salinas de Gortari, de 88 a 94. Y el de Peña Nieto, de 2012 a 2018. La reforma de la Madrid deriva de la deuda petrolera de 1982, que habría forzado al país a caer en incumplimiento del servicio de su deuda externa. El gobierno norteamericano prestó recursos bajo condiciones negociadas entre el gobierno mexicano y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, entre otras condiciones que se negociaron, es la apertura comercial, las ventajas comparativas, la privatización de la economía, la venta de activos gubernamentales, prioridad a la inversión privada nacional y extranjera que todos vemos, que todos notamos que está alrededor desde entonces. La reforma de Salinas de Gortari emprendió la mayor guerra de agresión contra el campesino desde el porfiriato, de acuerdo con el autor. Una contrarreforma del artículo 27, el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio, el desmantelamiento de instituciones de fomento y la transmutación de campesinos a pobres, ahora sujetos solamente de programas de asistencialismo, más no de apoyo para fomento a la producción. La reforma de Peña Nieto conduce al dominio abierto del capital transnacional en la vida política y económica nacional y a la desposesión de territorios y recursos naturales, acompañado de un modelo neoextractivista rampante. Aquí están algo que todos vemos, que todos sentimos, que está haciendo reaccionar y permitiendo y ayudando, siendo la razón de ser
de muchos movimientos que están en todo el territorio nacional defendiéndose contra esta guerra que fue iniciada desde 1982. Efectivamente, el gobierno mexicano ha desatado la guerra hasta ahora de 30 años contra el sector agrícola campesi-indio, como lo llama el autor, que data claramente del sexenio de Salinas de Gortari. Nos explica el autor del libro que la magnitud de esta empresa gubernamental es enorme, ya que los 5 millones de pequeños productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios son poseedores del 90% del territorio nacional. En el capítulo 4 de este libro, Construyendo la autonomía organizativa y problemática del campesinado, el autor aborda subtemas como el campesinado sin cabeza en México. Muestra cómo las organizaciones campesinas, casi todas unidas bajo el manifiesto del campo no aguanta más, en octubre de 2002, negociaron con el gobierno de Fox Quesada para definir el Acuerdo Nacional para el Campo. Este acuerdo fue mediatizado por el gobierno usando la cooptación y fomentando con éxito la división entre las organizaciones campesinos. El autor señala la necesidad de construir un referente campesino nacional, autónomo y de izquierda. Sugiere que este referente campesino, integrado por las organizaciones de izquierda de iniciativa El Hambre No Espera, ANEC entre ellas, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas y otras organizaciones y movimientos importantes como el Barzón. Y todos ellos tienen que dar la batalla para la defensa de la producción del campo mexicano y para recuperar la seguridad alimentaria que tanto ha sido reconocida, que ha estado asociada con incrementos en precios de la tortilla y de muchos eventos más. En el capítulo 12 y 13, el autor habla sobre políticas públicas de los periodos 2000 a 2012 y 2012 a 2025. En el capítulo 15, el autor cubre el rescate del campo mexicano 2018 a 2024. Y ese rescate necesariamente tiene que estar involucrado, tiene que ver, tiene que abordar la situación que tiene la producción campesina. Pero algo muy importante que tiene que trascender es de que ya no es posible pedirle a un pequeño productor nada más que aumente la producción del maíz. Eso está muy bien, pero muy bien para el país, porque la suma de los millones de unidades de producción efectivamente hacen una diferencia en cuanto a la disponibilidad de maíz en el campo. Pero eso no es suficiente para el productor. El productor necesita también, o en primer lugar, que incremente significativamente su ingreso para él. Pero son pequeños productores, de tal manera que esto es un verdadero reto. El 30% de los 31 millones de hectáreas de tierra de labor de México están en pendientes que van entre 8 y 30%, son alrededor de 12 millones de hectáreas. Y esta superficie que ya está expuesta a la erosión, y la erosión es la causante de pérdida de productividad del suelo, pérdida de materia orgánica, y entonces lo primero que tiene que hacerse en estas tierras es la protección del suelo contra la erosión. Y en la actualidad, la mayor parte de estas tierras se manejan sin protección alguna contra la erosión.
Pero todavía queda un 10% de tierras con pendientes mayores a 30%, abruptas, en donde tampoco se hace algo para proteger al suelo contra la erosión. Entonces, esto es un tercer elemento, además de aumentar la producción, además de aumentar el ingreso del productor. Un elemento es el de que debe estar inserto en la tecnología misma, es la protección del suelo. Ahora, sí tenemos tecnologías que pueden enfrentar estos problemas y de manera integral. Y un ejemplo de esta tecnología es la que se ha desarrollado en el INIFAP y en el Colegio de Postgraduados, que se llama milpa intercalada en árboles frutales. Esta tecnología, que fue desarrollada por dos instituciones del país, nosotros creemos que es la mejor apuesta que tiene México para la agricultura en pequeño, en ladera, y para enfrentar el cambio climático, porque involucra árboles frutales que se siembran en contorno y que con prácticas como la de formación de un camellón de residuos vegetales, aguas arriba, pero descansando sobre la hilera de árboles, funciona como filtro de sedimentos, los retiene. Entonces, y esta tecnología es algo que puede ser aplicada en el país y es tecnología que ya tenemos disponible. Bueno, este es un ejemplo nada más, pero también el país puede ser autosuficiente con un programa que se ha llamado en el INIFAP, Programa de Granos del Sur, en donde se aprecia que desarrollando la infraestructura hidroagrícola en el sureste del país, es posible producir las diferencias para la autosuficiencia en la producción actual de maíz. Y ahí le voy a parar. Gracias. Y lo que más demuestra el libro y la perspectiva que viene de Víctor en eso es un manejo de adaptación creativa a esas condiciones dificilísimas. Desde el principio estamos hablando, y yo voy a hablar más bien del contexto internacional, del Telcán en sí, porque el Telcán provocó un periodo de dumping de los Estados Unidos súper fuerte. Hemos documentado que ha costado mucho a los productores de México con la entrada de productos a precios bajos sus costos de producción de los Estados Unidos y la falta de protección de una transición que debería de haber dado el gobierno de México, el abandono, uno de los primeros abandonos del campo. Pero además, y también aprecio mucho eso, Víctor siempre ha hablado, y en el libro habla del Telcán como un aspecto del neoliberalismo. No es en sí el problema, sino el proyecto más allá. Y eso es muy importante porque no se ve, en muchas discusiones internacionales se enfocan demasiado en los específicos del tratado que liberalizó eso, no liberalizó eso, pero es más bien ese conjunto de políticas que hemos sufrido en los Estados Unidos también por políticas neoliberales. Entonces abre espacio para conocimiento de los mismos pueblos. Pero toca las épocas que ha tocado, a pesar de después ese periodo de dumping, también abarca ese libro. El aumento de la producción de agrocombustibles de maíz de los Estados Unidos, que provocó una alza de precios, entonces cambió por completo el escenario internacional de precios y de demanda de maíz.
pues resultó una inversión espantosa en los países ricos como los Estados Unidos de la expansión de la producción de maíz. Después estamos viviendo otra época de precios dumping, es decir, una sobreproducción y un castigo a los productores en México que están sufriendo de los precios bajos de las exportaciones de los Estados Unidos sin protección ninguna del gobierno de México. También vivimos, y toca Víctor en ese libro, la crisis financiera. Pues la crisis financiera que provocó pues la financiarización tanto del agro como entrelazando los mercados de petróleo, de finanzas y de alimentos a un nivel nuevo, espantoso y súper dañoso a los mercados de alimentos. Y eso resulta, Víctor ha hecho un esfuerzo excelente de desatar esos vínculos y entenderlos al fondo. No es nada fácil de entender ni de explicar. Y lo han hecho, y desde una perspectiva del campesinado mexicano. Pues también estamos viviendo una época con las fallas de la Revolución Verde, es decir, los cambios técnicos de ampliar el uso de semilla comercializada y de fertilizante no orgánica. Pues he estado trabajando un libro, viajando por el sur de África, por otros países, y se ve por todas partes que está fallando, no está produciendo los rendimientos ni está bajando la pobreza para nadie. Pues aquí en México se ve por el programa Más Agro. Es un programa básicamente de Revolución Verde con rasgos de conservación, pero es más bien un proyecto de Revolución Verde. Y Víctor siempre ha planteado en su política y su trabajo un entendimiento mucho más allá de lo que es el desarrollo agrícola, que un desarrollo técnico, mucho más allá. Pues la otra perspectiva que lleva Víctor, que muchos no captan en sus análisis, es que estamos viviendo la época del monopolio. Y eso también es algo nuevo. Es decir, que siempre hemos tenido monopolios en el sector, pero ahora ha llegado a un nivel espantoso con los nuevos combinaciones de Bayer y Monsanto y los otros. Va reduciendo mucho más allá el poder en muy pocas manos. Pero lo que vemos con esa perspectiva es que hay una inserción por Víctor de esa política de poderes económicos, de poder concentrado económico y político al tema de entender lo que es, por dónde va el campo mexicano. Es raro y es súper importante. Es importante también para mí que en este libro podemos ver atravesando esas páginas, atravesando esas épocas, esas crisis, ver un pensamiento muy hábil, muy práctica, enfrentándose con una economía y una clase política bastante hostil. Y lo lindo de eso es que siempre, que va por todo el libro, va buscando
la vía hacia la soberanía alimentaria. Y ya tiene pistas ahora de propuestas, siempre propositivo, propuestas de nuevas posibilidades para alcanzar eso. También quiero agradecer a Víctor por escribir ese libro, porque básicamente, como muchos aquí conocen a Víctor, y sabemos que siempre está dibujando cosas así. Eso me dibujó durante una comida el otro día. Básicamente es artista. Pues no es buen artista. Y verdad que no entendemos nada de eso, Víctor. Entonces, gracias por escribir el libro para que entendamos lo que estás diciendo. Agradezco lo que dicen de mi pequeña trayectoria. A todo el mundo se les omiten una cosa que yo tengo que decir definitivamente, que fui subsecretario de Agricultura en el gobierno de Salinas, que tuve que ver con las reformas del 27 Constitucional y que estoy preparando un libro que saldrá dentro de pronto sobre mi visión de cómo fueron las reformas y qué fue lo que hicieron y los errores evidentemente que cometimos. En todo ese periodo hemos estado en una discusión muy seria, Víctor y yo. Creo que hay algún par de personas más con las que, bueno, Armando Bartra evidentemente, pero lo que siempre me ha parecido interesante de esa conversación larga es que podemos discrepar y estamos conversando. Y ese es quizás el punto clave en un momento tan difícil como el que tenemos actualmente en México. Yo estoy yo estoy ahorita como secretario técnico de un grupo que sacó un documento que se llama Para una nueva sociedad rural. Se encuentra en un organismo que se llama RIMISP.org. RIMISP quiere decir otra cosa, pero es el Centro de Desarrollo Latinoamericano de Desarrollo Rural. Nunca me han sabido decir qué quiere decir RIMISP exactamente, pero bueno, búsquenlo, RIMISP.org. Y este documento fue elaborado, le voy a mencionar los nombres rápidamente: Kirsten Appendini, Julia Carabias, Alfonso Cebreros, Max Correa, Isabel Cruz, Jaime de la Mora, Enrique del Val, Margarita Flores, Gustavo Gordillo, Sergio Madrid, Francisco Mayorga, Héctor Robles, José Sarucán, John Scott y Antonio Yunes. Un grupo bastante diverso, con posiciones muy diferentes en muchos temas, con vinculaciones político-técnicas muy diferentes. Y el propósito de ese grupo era en qué estamos de acuerdo y en qué estamos de acuerdo para el momento actual, y eso es el resultado de este documento. Bueno, yo revisé el documento y revisé el libro de Víctor y me di cuenta de que era en muchos sentidos muchos de los diálogos que hemos estado teniendo. Yo creo que el momento actual exige realmente 2 o 3 precisiones para el momento actual, que tiene sus antecedentes, desde luego, en todo este largo debate que ha habido desde los años 70, aquel debate que para muchos de ustedes a lo mejor no conocieron, pero que es el debate entre campesinistas y descampesinistas, que lo empezó, simplemente para citar nombres, Roger Bartra con un artículo que se llamaba "¿Y si los campesinos se extinguieran?", y luego contestó Gustavo Esteva con otro documento, "¿Y si los campesinos existieran?", y luego a partir de ahí se hizo un debate donde estuvo Armando Bartra, donde estuvo Arturo Barman, donde estuve yo, donde estuvo mucha gente en los 70s. Y ahora la discusión con matices vuelve a poner por lo menos 2 cosas muy importantes en la discusión. La primera de ellas, derivada de los cambios muy importantes, hay un documento, un artículo que vamos a publicar un colega y yo sobre las modificaciones en los ingresos de los hogares rurales desde 1992 hasta la fecha. Y eso es muy, utilizando las encuestas nacional ingreso-gasto de NIG, y eso es muy importante porque ahí es donde uno está viendo varias modificaciones claves. Una de ellas es que los habitantes rurales no solamente son productores rurales, son más que eso, bastante más que eso, aun cuando la agricultura sigue siendo un factor extraordinariamente importante. Pero eso me lleva a una pregunta que yo creo que es clave. Yo creo que hay que partir, cualquier política hacia el campo hay que partir de decir, los pobres
rurales son productores de algo, tienen potencial productivo. Porque si no partimos de ese punto, entonces vamos a caer en la trampa que desafortunadamente estamos en ella, que es la de separar a los pobres, entonces que a los pobres los atienda Sedesol y a los ricos que los atienda Zagarpa. Y cuando empezamos con esa división, ya empezamos mal, porque llevamos 40 años o más, yo diría desde el echeverrismo hasta la fecha, en donde esa división ha demostrado que ni combates la pobreza, ni realmente logras sacar el potencial productivo de los pequeños productores. Así es que van juntos dos postulados. Uno, los pobres rurales tienen potencial productivo, no todos en la parte agrícola, pero tienen potencial productivo. Y dos, hay que tratarlos como eso, como productores, no como pobres que se van a quedar pobres toda la vida. Y entonces eso requiere vincular la política social con la política de fomento productivo al campo. El segundo elemento que va casi de la mano de eso es, esa no puede ser una función del gobierno o del Estado mexicano solamente. En primer lugar, estamos enfrentando una situación donde está bastante dañado el Estado mexicano. Es decir, va a requerir un esfuerzo enorme de reconstrucción del Estado mexicano. Y la pregunta que muchos nos hacemos ahora, cada vez que hacemos una propuesta para los siguientes años, ¿quién lo va a hacer? ¿En dónde está el personal capacitado para cada una de esas cosas? En algunas partes los hay, pero ciertamente se ha desmantelado mucha digamos, de los organismos para el fomento rural. Uno de los puntos claves que planteamos nosotros es que hay que regresar a fortalecer la provisión de bienes públicos al campo, investigación y desarrollo, capacitación, organización, infraestructura, con un sesgo que es muy importante darlo. Es orientado a los pequeños productores. Es ridículo que todavía ahora, aún los más neoliberales de los neoliberales, es ridículo que alguien esté planteando que no se requieren subsidios a la agricultura, en todas las agriculturas del mundo. Y luego te ponen el ejemplo que no, que los australianos no, que los argentinos no, que los húngaros hasta antes de entrar a la Unión Europea, porque ahora no pueden decir que no tengan subsidios, pero es un poco ridículo andar con esa discusión. La verdadera discusión es, se ha estado dando subsidios al campo, pero esos subsidios han sido altamente regresivos, como lo han demostrado muchos estudios del Banco Mundial, del BID, de la OECD, de John Scott, de Jonathan Fox, etcétera, etcétera. Entonces, esa no puede ser la discusión es qué tipo de subsidios y a qué segmento. Y cuando estamos hablando de pequeños productores, estamos hablando de pequeños productores, es decir, un grupo, podríamos decir, en el término, si fueran solamente agrícolas, en aquellos que andan, digamos, de 10 hectáreas para abajo. Hemos hecho muchos trabajos, el Valor al Campesino ha hecho un trabajo, el Grupo de Diálogo Rural de RIMISPA ha hecho otro trabajo, una propuesta integral de un programa a pequeños productores. Pero esa propuesta tiene como prerequisito, y ese es el último punto, y lo menciona muy bien Víctor, con esta historia bueno, es del viejo libro de Revueltas, que algunos a lo mejor se acuerdan, un libro que hizo José Revueltas diciendo lo que nos falta es un partido para la clase trabajadora, y lo llamaba un proletariado sin cabeza, ¿no? Y Víctor llama un campesinado sin cabeza, y yo acabo de escribir un pequeño artículo que se llama Un empresariado sin cabeza, proponiendo que los empresarios se organicen en partido, ya que quieren participar, pues que se organicen en partido y participen como partido. Pero el punto de Víctor me parece particularmente relevante por esto, porque ninguna de estas cosas que estamos platicando, que hemos estado platicando, se puede realizar sin una organización sólida de los campesinos desde abajo hacia arriba, sin una coalición que no se quede en el ámbito rural, aún pensando en este ámbito rural amplio. Es decir, el criterio de INEGI desde 1960, que la diferencia entre lo rural y urbano son 2.500 habitantes, es verdaderamente ridículo. Cualquiera que hemos estado en el campo podemos constatar
que bastante más de 2.500 y siguen siendo rurales. En un documento que hemos elaborado recientemente algunos, planteamos 15,000 habitantes como digamos, la diferencia entre lo urbano y rural. ¿A qué lleva eso? A que en vez del 23% de la población que viva en el campo, con este criterio vive el 38% de los habitantes. Es decir, estamos hablando de un número muy considerable. No todos están en la agricultura, repito, hay muchos que están haciendo otras cosas diferentes, pero la agricultura es clave para los pequeños productores. Ese es también otro punto importante. Y nada de eso lo vamos a hacer. Lo hemos probado todas las cosas, lo hemos probado con economía cerrada, con economía abierta, con neoliberalismo, con no neoliberalismo, y ahora se va a probar a lo mejor de otra manera, y el punto clave al final es cuál es la organización que tienes desde abajo y cuál es la coalición urbano-rural que acompañe esa propuesta. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y la idea básicamente es contribuir al debate, a la reflexión, a la propuesta para resolver los grandes problemas del campo en el marco de los grandes problemas de la nación. Es muy satisfactorio para mí, es un honor para mí que en esta presentación del libro me acompañen el doctor Tim Wise, el doctor Toño Turrent, doctor Gustavo Gordillo, y básicamente lo que importa es justamente pensar que lo que busca este libro es contribuir en este momento justo a la reflexión y a la construcción de alternativas. Ese es el fin central de este libro. Y el título es muy claro: Rescate del campo mexicano después de 30 años de abandono, y tiene un subtítulo que para mí también es clave y que refuerza parte de las intervenciones que han hecho los comentaristas: Organización campesina y políticas públicas postneoliberales. El tema es quién es el sujeto de las transformaciones, de los cambios que requiere el país. Estamos en un proceso donde parece que se ha diluido el sujeto del campo mexicano y se ha transmutado la condición de los campesinos mexicanos de sujetos productivos a pobres. Y durante 30 años se les ha negado esa condición de sujetos productivos, sujetos de derechos, portadores de conocimientos agrícolas pertinentes, y se les ha reducido a la condición de pobres. Y en tanto pobres se les ha propuesto una política para pobres, que en síntesis ha sido el asistencialismo público y la filantropía privada, que no ha resuelto el problema de la pobreza, pero tampoco ha resuelto el problema de la producción, de la reactivación de la economía. Y el otro punto central es el de que estamos en un momento donde las políticas vigentes han demostrado su fracaso en México y en el mundo, las políticas que llamamos neoliberales, y que hoy la obligación de nosotros es pensar de manera más radical, más audaz, más constructiva, con nuevos paradigmas, nuevas bases de pensamiento hacia lo que llamo las políticas post-neoliberales. No es el momento, después de 30 años de resistencia, de pensar inercialmente o acumulativamente. Desde mi punto de vista, estamos en un momento de bifurcación, una disyuntiva, y en esa bifurcación nos obliga a pensar con nuevas referencias, con nuevos parámetros, con nuevos paradigmas. Y desde mi punto de vista, el principal peligro que yo veo de la transición que estamos enfrentando y que va a ser muy factible a partir del 1 de julio, es que no seamos capaces de hacer una transición de carácter transformativa, sino que nos quedemos en una perspectiva de carácter inercial, un poco lo mismo, pero con más honestidad, sin corrupción,
un poco lo mismo, pero con un poquito más de concentración de apoyos a los que más necesitan, pero esencialmente circunscritos al mismo modelo. Entonces, es un poco la preocupación que yo trato de expresar y que yo aquí comparto con ustedes, porque como ustedes se han visto, el tema es un tema afortunadamente de debate nacional. Afortunadamente el presidente Peña Nieto se pronunció contra un aspecto central de nuestra demanda y reivindicación de una nueva política para el campo, que es la autosuficiencia alimentaria. Y él dice que la autosuficiencia alimentaria es un mito del pasado. Pero miren, hemos tenido una propuesta de diálogo y de inclusión que estamos claros que la política de autosuficiencia no se contrapone con la política de favorecer las exportaciones. Aquí está mi amigo Benjamín Grajev, presidente en su tiempo de la Unión de Productores de Aguacate de Michoacán, uno de los productos estrella de este boom de agroexportaciones, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, y hemos coincidido que no se contrapone la reactivación del mercado interno con seguir impulsando las exportaciones agrícolas, que no se contrapone impulsar la producción de alimentos básicos, principalmente a partir de pequeños y medianos productores, con seguir impulsando la agroexportación con diversificación de mercados, mayor contenido nacional, mayor valores agregados, con mayores estándares fitosanitarios o sanitarios, etcétera. Y eso es justamente los falsos dilemas que tenemos que superar. No se contrapone la autosuficiencia alimentaria con exportación. No se contrapone apoyar prioritariamente a pequeños y medianos productores y campesinos con seguir estimulando la gran agricultura comercial. Y una serie de temas que también es importante. Lo que se comenta por Gustavo Gordillo me parece de la mayor importancia. No se contrapone el pensar que hay una política de fomento productivo para la gran agricultura con reconocer el potencial productivo del pequeño y mediano productor. Entonces se requiere una política integral con perspectivas diferenciadas, y no se contrapone el impulso productivo con reconocer la necesidad de la inclusión social y el reconocimiento de los temas ambientales, de gobernabilidad, de construcción de paz, etcétera. Entonces, pues ese es el debate que nosotros estamos queriendo contribuir. Y es muy importante que estamos en un momento donde todos tenemos que reflexionar y contribuir, dejando atrás perspectivas ideologizadas y excluyentes. Creo que hoy lo que tenemos que reconocer es la necesidad de enfoques pragmáticos. Lo que requiere el país, lo que requiere el campo, lo requiere la diversidad de sujetos en el campo. Por eso, entonces, es muy importante ver la perspectiva mundial, ver la perspectiva de la relación de México con Estados Unidos, ver la perspectiva del TLC. ¿Podemos o no podemos construir una nueva política en el marco del TLC actual, o el que pueda negociarse por Peña, o el que pueda negociarse posteriormente por Andrés Manuel? Y también tenemos que partir de una nueva perspectiva y un nuevo convencimiento. Después de 30 años de que se nos ha convencido y todavía se sigue argumentando que no podemos salir adelante por nosotros mismos, sino que siempre necesitamos tener tecnología de fuera, modelos de fuera, importaciones de alimentos de fuera, importaciones de insumos de fuera, importaciones de tecnología de fuera. Pues no, tenemos todo en este país para rescatar al campo y atender de manera diferencial a cada sector, a cada tipo de productores, y al mismo tiempo la producción interna de alimentos, la producción de exportaciones. Toño Turren, el doctor Turren, ha hecho un estudio muy esencial, por lo cual se fundamenta la posibilidad concreta de obtener la autosuficiencia alimentaria sin transgénicos, sin monopolios,
con base principalmente en pequeños y medianos productores y principalmente en la región del sur del país. Y aquí lo que rescato de lo que plantea Gustavo, creo que el diálogo y la reflexión es la clave de la posibilidad de encontrar una propuesta compartida para todo el país, para todos los sectores rurales, urbanos. Creo que es el momento de que podamos acercar las posiciones con una visión pragmática, una visión crítica, y a mí me gusta mucho. Yo puedo decir que dos de mis formadores en los tiempos de estudiante fueron, por un lado, Gustavo Gordillo, cuando leí un libro de él, Los campesinos al asalto del cielo, cuando estaba en auge las luchas campesinas de la época, en los 70s, y cuando se planteaba que los campesinos sí podían tomar en sus manos los procesos productivos y que ya no había que solamente quedarse en la lucha por la tierra, sino por los procesos productivos, y se mostraban muchas experiencias en todo el país de que los campesinos organizados podían apropiarse de los excedentes económicos y mejorar su nivel de vida y el de su comunidad y de su región. También Armando Bartra, con sus textos clave, en este caso de la explotación del trabajo campesino por el capital, fueron formadores. Y sí es cierto, Gustavo y yo hemos tenido discusiones y controversias y debates en algunos momentos. Y lo que es importante es que más allá de esos momentos de discusión y de divergencia, seguimos hablando porque compartimos las mismas preocupaciones. Y por lo demás, yo admiro la inteligencia política y el pensamiento crítico vital que tiene Gustavo. Yo me sorprendo de esa agilidad y parece un adolescente, un joven, por su capacidad de iniciativa, de construcción, de propuestas y de espacios, con una vitalidad que ya muchos jóvenes quisieran tener. Entonces, pues es lo que yo querría pues comentar, que ojalá que en esta presentación del libro, con estos magníficos comentaristas a los cuales yo admiro y agradezco mucho, pues que es el momento de la discusión de fondo para construir alternativas. Estamos claros que hay un modelo que ya no funciona en México, que no funciona en el mundo. ¿Cuál es el modelo que sí funciona? Pero a partir de nuestra perspectiva como país, una perspectiva nueva. Necesitamos recuperar en ese sentido la soberanía. Cuando nos hablamos de soberanía, es que las decisiones sobre el futuro de este país las decidamos aquí en México, por nosotros, los mexicanos. No se decidan como hasta ahora fuera de México por otros intereses. Y es el momento de que podemos conciliar los puntos de vista, los intereses de todos los sectores. Así que, pues me gustaría que continuáramos esta reflexión. Afortunadamente, los astros se están alineando. Y no llueve. ¿Mande? Y no llueve. Y no llueve. Y pronto tendremos la posibilidad de encarar un escenario al cual hemos estado buscando durante hace más de 40 años y donde lo que se trata es pasar de una resistencia marginal y cuesta arriba y contra la corriente a una condición de elevar a política pública nacional con visión de Estado de largo plazo todos nuestros anhelos y sueños. Así sea.